Devocional que bendice, 22 de marzo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando. Mateo 26:39. Hay varias características instructivas en la oración del Salvador en su hora de prueba. Era en primer lugar una oración a solas. Jesús se apartó aún de sus 3 discípulos predilectos. Creyente permanece mucho a solas en oración, especialmente en tiempo de prueba. La oración familiar, la oración colectiva, la oración en la iglesia no serán suficientes. Sin dudas, son muy preciosas, pero el mejor incienso molido arderá en el incensario de tus devociones privadas, donde solo oye el oído de Dios. Era, en segundo lugar, una oración humilde. Lucas dice que Jesús se arrodilló, pero Mateo dice que se postró sobre su rostro. ¿Dónde entonces debe estar tu lugar, humilde siervo del gran Maestro? ¿Qué polvo y ceniza debiera cubrir tu cabeza? La humildad nos da un buen apoyo en la oración. No hay esperanza de prevalecer con Dios a menos que nos humillemos para que Él nos pueda ensalzar. Era, en tercer lugar, una oración filial. Abba, Padre. Presentar tu adopción en el día del juicio será para ti una fortaleza. Como individuo, no tienes ningún derecho. Por tu traición has perdido tus derechos, pero nada puede hacer perder el derecho que un hijo tiene a la protección del Padre. No temas decir: Padre mío, oye mi clamor. Observemos que esta era también una oración perseverante. Oró 3 veces. No ceses de orar hasta que prevalezcas. Sé como la viuda importuna cuyas continuas peticiones ganaron lo que no obtuvo en su primera súplica. Persiste en la oración, velando en ella con hacimientos de gracia. Por fin, era una oración de resignación. Empero no como yo quiero, sino como tú. Cede tú, y Dios dará. Deja que sea como Dios quiera, y Dios determinará lo mejor. Conténtate con dejar tu plegaria en sus manos, pues Él sabe cuándo dar y qué retener. Comentario bíblico. Jesús ora y es arrestado en Getsemaní. 1. La oración de Jesús en profunda angustia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Esto está justo al este del área del monte del templo en Jerusalén, por el arroyo de Cedrón, y en las faldas del monte de los olivos. Rodeado de viejos olivos, Getsemaní significa prensa de oliva. Ahí las aceitunas del barrio eran aplastadas por su aceite. Así también el Hijo de Dios sería aplastado ahí. Y nuevamente escogió ese huerto, de entre otros contiguos a Jerusalén, porque Judas conocía el lugar. Quería retirarse, pero no quería un lugar donde pudiera ocultarse y esconderse. No fue para que Cristo se entregara, eso sería suicida, pero tampoco fue para que se retirara y ocultara, eso sería cobardía. Comentario de Spurgeon. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba perturbado, en parte por conocer el horror físico que le esperaba en la cruz. Mientras llegaba a Getsemaní desde el centro de Jerusalén, cruzó el arroyo de Cedrón y vio en la luna llena de la Pascua la corriente que fluía roja con sangre de sacrificio desde el templo. Las palabras en griego expresan el mayor dolor imaginable. Comentario de Poole. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, pero más aún, Jesús estaba angustiado por el horror espiritual que lo esperaba en la cruz. Jesús se pondría en el lugar de los pecadores culpables y recibiría todo el castigo espiritual que los pecadores merecen. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Muy triste. Es una traducción bastante débil para una frase que contiene la palabra favorita de Mateo para emoción violenta, incluso conmoción. Comentario de Franz. Jesús no murió como mártir. Jesús se dirigió a su muerte sabiendo que era la voluntad de su Padre que enfrentara la muerte completamente solo. Mateo 27:46. Como el cordero de Pascua sacrificial que evita la ira. Como su muerte fue única, también lo fue su angustia.
y nuestra mejor respuesta a ella es adoración silenciosa. Comentario de Carson. De ahí la letanía griega: por tus sufrimientos desconocidos, buen Señor, líbranos. Comentario de Trapp. Sin embargo, en esta hora de agonía especial, Dios el Padre envió ayuda especial a su Hijo. Lucas 22:43 dice que vinieron ángeles y le ministraron a Jesús en el huerto. Si es posible, por supuesto hay un sentido en el que todas las cosas son posibles con Dios. Mateo 19:26. Sin embargo, esto es verdadero solo en un cierto sentido, porque hay cosas que son moralmente imposibles para Dios. Es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18, e imposible agradarle sin fe, Hebreos 11:6. No era moralmente posible que Dios expiara el pecado y redimiera a la humanidad perdida, aparte del sacrificio perfecto que satisface la ira para el que Jesús se preparó en Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa. Dios el Padre nunca negaría al Hijo ninguna petición, porque Jesús oraba de acuerdo con el corazón y la voluntad del Padre. Como Jesús tomó de la copa del juicio en la cruz, sabemos que no es posible que la salvación llegue de ninguna otra manera. Si hubiera alguna otra manera de ser justificados ante Dios, entonces Jesús murió innecesariamente. Repetidamente en el Antiguo Testamento, la copa es una imagen poderosa de la ira y el juicio de Dios. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Salmo 75:8. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Isaías 50:1-17. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Jeremías 25:15. Jesús se convirtió, por así decirlo, en un enemigo de Dios que fue juzgado y forzado a beber de la copa de la ira del Padre, para que nosotros no tuviéramos que beber de esa copa. Esta era la fuente de la agonía de Jesús. La copa no representaba la muerte, sino el juicio. Jesús no temía a la muerte, y cuando terminó su obra en la cruz, la obra de recibir, cargar y satisfacer el justo juicio de Dios el Padre por nuestros pecados, cuando Él terminó esa obra, simplemente se entregó a sí mismo a la muerte por su propia elección. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús llegó a un punto de decisión en Getsemaní. No era que no había decidido antes o que no había consentido antes, sino que ahora había llegado a un punto de decisión único. Tomó de la copa en el Calvario, pero decidió hacerlo de una vez por todas en Getsemaní. No sea como yo quiero, sino como tú, cambió el paraíso por desierto y trajo al hombre de Edén a Getsemaní. Ahora, no sea como yo quiero, sino como tú, trae angustia al hombre que lo ora, pero transforma el desierto en el reino y trae al hombre de Getsemaní a las puertas de la gloria. Comentario de Carson. Esta lucha en Getsemaní, el lugar aplastante, tiene un lugar importante en el cumplimiento del plan de redención de Dios. Si Jesús fallara aquí, habría fallado en la cruz. Su éxito aquí hizo posible la victoria en la cruz. La lucha en la cruz fue ganada primero en oración en Getsemaní. Jesús se postró sobre su rostro, orando. Amén. Suscríbete a nuestro canal, Devocional que Bendice, y revisa debajo en la descripción del video un audiolibro de 30 devocionales para mujeres, gratis con la prueba gratuita. Bendiciones.